Este es el rincón donde las historias no deberían contarse. Aquí oirás relatos que pondrán a prueba tus nervios y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Ahora sí, iniciemos. Lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de algo que le sucedió a un trabajador nocturno en las calles de nuestra ciudad. Los nombres y algunos detalles han sido modificados por petición del protagonista, quien hasta el día de hoy no puede dormir sin todas las luces encendidas. Esta historia me llegó a través de un primo que trabaja en el mercado central, y después de escucharla, entenderán por qué necesito compartirla. Si están solos en este momento, tal vez quieran encender más luces. Lo que viene no es fácil de olvidar. Me llamo Roberto Jiménez Contreras y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y desde hace 17 me dedico a vender tacos en la calle. Nunca pensé que mi trabajo me haría vivir algo que me cambiaría para siempre. Algo que todavía me hace temblar cuando cae la noche. Todo comenzó en marzo del año pasado. Yo tenía mi puesto de tacos sobre la avenida Reforma, justo en la esquina con la calle 5 de Mayo. Era un buen lugar porque por ahí pasaba mucha gente que salía de los bares y antros cerca de la medianoche. Siempre trabajaba solo. Mi esposa Lucía me ayudaba a preparar todo en la tarde, pero ella se quedaba en casa con nuestros 3 hijos. El turno de la noche era solo mío. Mi rutina era simple. Llegaba a las 9 de la noche, montaba mi carrito, encendía la parrilla y me quedaba hasta las 4 de la mañana. A esa hora ya casi no había clientes y podía recoger tranquilo para irme a casa. Llevaba años haciendo lo mismo y nunca había tenido problemas serios. Algunos borrachos pesados de vez en cuando, pero nada que no pudiera manejar. La primera vez que noté algo raro fue un martes. Me acuerdo perfecto porque los martes siempre son los días más flojos de la semana. Esa noche había poca gente. Tal vez vendí unos 20 tacos en total. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya casi no pasaba nadie, vi a alguien parado del otro lado de la calle. Era una figura oscura, como una sombra, pero tenía forma de persona. Estaba completamente inmóvil debajo de un poste de luz que llevaba semanas sin funcionar. Al principio pensé que era alguien esperando un taxi o algo así. Seguí limpiando mi parrilla y preparando la carne para los últimos clientes nocturnos. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí, en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. Me dio un poco de escalofríos. No voy a mentir, pero traté de no hacerle caso. La ciudad está llena de gente rara a esas horas. Pasaron como 20 minutos y la figura no se había movido. Ni siquiera parecía estar respirando. Decidí concentrarme en mi trabajo y no voltear más para allá. Llegó un cliente, un chavo joven que venía de alguna fiesta. Le preparé sus tacos de pastor y mientras comía, me puse a platicar con él para distraerme. Le pregunté si había visto a alguien parado del otro lado de la calle. El muchacho volteó, miró hacia donde yo señalaba y me dijo que no veía a nadie. Se me heló la sangre. Yo seguía viendo claramente la silueta oscura ahí parada. Le insistí. Le dije exactamente dónde estaba. Debajo del poste sin luz, junto al árbol seco. El chavo volvió a mirar. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo con una sonrisa nerviosa que tal vez yo necesitaba descansar más. Pagó sus tacos y se fue rápido. Yo me quedé ahí, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Agarré valor y miré directamente hacia la figura. Seguía ahí, totalmente quieta, totalmente negra, como si alguien hubiera recortado un pedazo de la noche y lo hubiera puesto de pie en forma de persona. Entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Ladeó la cabeza. Fue un movimiento lento, antinatural, como cuando una puerta vieja se abre poco a poco con un chirrido. La cabeza se inclinó hacia un lado en un ángulo que no era normal, y aunque no podía ver su cara, aunque no había ojos visibles en esa oscuridad, supe que me estaba mirando. Lo sentí en cada parte de mi cuerpo. Esa cosa me estaba observando. Me metí detrás de mi carrito fingiendo que buscaba algo en mis cubetas. El miedo me tenía paralizado. Conté hasta 10, respirando profundo, tratando de calmarme. Cuando volví a asomarme, la figura ya no estaba. Miré por toda la calle, a los 2 lados, pero había desaparecido completamente. No había escuchado pasos ni ruido alguno.
Simplemente se había ido. Esa noche cerré mi puesto a las 3 de la mañana. No pude esperar hasta las 4. Guardé todo más rápido de lo normal y me fui a casa. Lucía estaba dormida cuando llegué. No le conté nada. No quería preocuparla y además pensé que tal vez el muchacho tenía razón. Tal vez solo estaba cansado. Pero al día siguiente, cuando llegué a montar mi puesto, encontré algo que me dejó helado. En el lugar exacto donde yo había visto la figura, en el pavimento, había una marca. Era como una quemadura en forma de pisadas. 2 huellas de pies descalzos, pero extrañas. Los dedos eran demasiado largos y estaban espaciados de forma rara. El asfalto alrededor de las marcas estaba derretido, como si algo muy caliente hubiera estado parado ahí. Le pregunté al señor que vende frutas en el puesto de al lado si había visto algo. Don Chuy tiene como 70 años y lleva toda su vida trabajando en esa esquina. Me miró serio cuando le mostré las marcas y me dijo algo que me puso la piel de gallina. Mijo, en este lugar han pasado cosas desde hace muchos años. Mi papá me contaba que antes aquí había un panteón viejo, de esos de la época de la colonia. Lo quitaron para hacer la avenida, pero movieron los restos sin ningún respeto, sin ceremonias ni nada. Los echaron todos juntos en fosas comunes en otro lado. Hay quien dice que algunos nunca encontraron descanso. Yo no soy muy supersticioso. Voy a misa de vez en cuando, creo en Dios y todo eso, pero nunca había creído en fantasmas ni cosas del más allá. Sin embargo, algo en la forma en que Don Chuy me lo dijo, la seriedad en sus ojos, me hizo sentir que estaba diciendo la verdad. Esa noche llegué a mi puesto como siempre, pero llevaba conmigo un rosario que me había dado mi mamá años atrás. Lo colgué en uno de los ganchos de mi carrito, donde guardaba las bolsas. Me sentía tonto haciéndolo, pero al mismo tiempo me daba un poco de tranquilidad. Las primeras horas pasaron normal. Vendí bastantes tacos porque era viernes y había mucha gente en la calle. Cerca de la 1 de la mañana, cuando el movimiento empezó a bajar, escuché algo que me llamó la atención. Era un sonido como de raspado, como si alguien arrastrara las uñas contra el pavimento. Venía de un callejón oscuro que había a unos metros de mi puesto. Me asomé un poco, pero no podía ver nada. El callejón no tenía luz y era muy profundo. El sonido se detuvo. Volví a mi trabajo, pero me quedé alerta. Unos minutos después, el sonido regresó. Esta vez era más fuerte y venía más cerca. Era un raspado lento y constante, como si algo se arrastrara por el suelo. Un cliente llegó en ese momento. Una señora como de 50 años que trabajaba de noche en una tienda de conveniencia cercana. Me pidió 3 tacos para llevar. Mientras se los preparaba, ella también escuchó el sonido y me preguntó qué era. Le dije que no sabía, que tal vez era un perro o un gato, pero ninguno de los dos creíamos eso realmente. Cuando le entregué sus tacos, la señora se fue rápido. Yo me quedé solo otra vez. El sonido había parado. Aproveché para ir al baño en una gasolinera que estaba a 2 cuadras. Siempre dejaba mi carrito cerrado con candado cuando tenía que ir. Caminé rápido. Hice lo que tenía que hacer y regresé. No me tardé más de 10 minutos. Cuando llegué a mi puesto algo estaba diferente. El rosario que había colgado ya no estaba. Busqué por todos lados, pensando que tal vez se había caído, pero no lo encontré por ningún lado. Y había algo más. En mi parrilla, que yo había dejado limpia, había marcas. Parecían rasguños hechos con algo muy filoso. Eran 5 líneas paralelas, como si fueran de dedos o garras. El metal estaba rayado profundamente. El miedo me invadió otra vez. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. La calle estaba vacía y silenciosa. Demasiado silenciosa para ser viernes. Ni siquiera se oían los carros en la avenida principal. Era como si el sonido mismo hubiera desaparecido del mundo. Entonces lo vi. El rosario. Estaba en el suelo en medio de la calle, a unos 5 metros de distancia. Pero no estaba tirado normal. Estaba colocado de forma muy específica, formando un círculo perfecto. Las cuentas estaban acomodadas con mucho cuidado, como si alguien hubiera tomado su tiempo para dejarlo así. No quería acercarme, pero tampoco quería dejarlo ahí.
Era el rosario de mi mamá y significaba mucho para mí. Respiré hondo y caminé hacia él. Cuando me agaché para recogerlo, sentí algo. Un frío intenso que me rodeó de repente. No era el frío normal de la noche. Era un frío que te penetra hasta los huesos, que te hace sentir como si estuvieras sumergido en agua helada. Agarré el rosario rápido y volví corriendo a mi puesto. En ese momento escuché una voz. Venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era una voz ronca, como si alguien llevara años sin hablar. Decía algo que no pude entender bien, pero sonaba como un susurro repetitivo, como una oración al revés o un canto en un idioma que no conocía. Me quedé paralizado detrás de mi carrito, apretando el rosario con tanta fuerza que las cuentas se me clavaban en la palma de la mano. La voz seguía susurrando esas palabras incomprensibles. Venía de todas direcciones, como si la noche misma estuviera hablando. Cerré los ojos y empecé a rezar. No sabía qué más hacer. Repetía el Padre Nuestro una y otra vez, con la voz temblando. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, el susurro se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez venía acompañado de los sonidos normales de la ciudad. Escuché un carro pasar a lo lejos, el ladrido de un perro, el viento moviendo las hojas de los árboles. Era como si alguien hubiera vuelto a encender el volumen del mundo. Abrí los ojos y todo parecía normal. Miré mi reloj y eran las 2:30 de la mañana. Pensé seriamente en cerrar mi puesto e irme a casa, pero necesitaba el dinero. Las ventas de esa noche habían sido buenas y mi familia dependía de cada peso que ganaba. Además, una parte de mí no quería darme por vencido. No quería que el miedo me ganara. Llegaron algunos clientes más durante la siguiente hora. Todos normales, gente común que venía por sus tacos y se iba. Platicaba con ellos más de lo normal, creo que para sentirme acompañado. Ninguno notaba nada raro. Para ellos era una noche común y corriente. Cerca de las 3:30 llegó un señor mayor. Tendría unos 60 y tantos años. Vestía un traje oscuro muy formal y llevaba un sombrero anticuado. Me pidió 2 tacos de bistec. Mientras se los preparaba, él se quedó mirando hacia el callejón oscuro, del que había venido el sonido de raspado horas antes. «Usted lo ha visto, ¿verdad?», me dijo de repente. No era una pregunta, era una afirmación. Me quedé helado con la espátula en la mano. No supe qué responder. El señor siguió hablando sin voltear a verme. «Sé que lo ha visto. Todos los que trabajan de noche en esta zona lo ven tarde o temprano. Algunos solo una vez, otros no tienen tanta suerte». Le pregunté de qué estaba hablando. El señor finalmente me miró. Tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido bien en años. Me dijo que él había trabajado en esa misma esquina hace 30 años, cuando tenía un puesto de periódicos. Una noche vio lo mismo que yo, la figura oscura, las marcas quemadas en el suelo. Escuchó los susurros. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, me contó mientras yo le servía sus tacos. Pero después empecé a investigar. Hablé con gente mayor que conocía la historia del lugar. «Este terreno está maldito, joven. Cuando sacaron todos esos restos del panteón antiguo, lo hicieron sin ningún respeto. Los trataron como basura. Hay algo aquí que nunca se fue. Algo que sigue enojado por lo que le hicieron». Le pregunté qué era exactamente esa cosa. El señor negó con la cabeza. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es un espíritu guardián del cementerio que se quedó sin lugar que cuidar. Otros creen que es algo más oscuro, algo que estaba enterrado ahí por una razón y que ahora está libre. Lo único que sé es que es peligroso. Yo dejé mi puesto después de 3 meses. No podía soportarlo más. Me advirtió que tuviera cuidado, que no lo desafiara, que no intentara investigar más de la cuenta. Me dijo que había conocido a 2 personas que trabajaban de noche en esa zona y que desaparecieron sin dejar rastro. Uno era un vigilante de un estacionamiento cercano. El otro era un vendedor ambulante como yo. Estuvieron ahí una noche y al día siguiente ya no. Nadie los volvió a ver. Ni sus familias ni la policía pudieron encontrarlos. El señor pagó sus tacos, me deseó suerte y se fue caminando lentamente por la avenida hasta que lo perdí de vista.
Me quedé ahí temblando. No sé si por el frío de la madrugada o por el miedo. Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para las 4. Decidí que esa sería mi última noche en ese lugar. No me importaba perder el punto de venta. Buscaría otro sitio, aunque tuviera que ganar menos dinero. Nada valía lo que estaba pasando. Pero no llegué a las 4. A las 3:50, cuando ya estaba empezando a guardar mis cosas, escuché pasos. Eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. Venían del callejón oscuro. Me quedé quieto, con una cubeta en las manos. Los pasos se acercaban. Podía escuchar cada uno claramente en el silencio de la madrugada. Paso. Pausa. Paso. Pausa. Paso. Pausa. De la oscuridad del callejón empezó a salir algo. Primero vi una mano. Era gris, del color de la ceniza, con dedos largos y delgados que terminaban en uñas negras y filosas. Luego apareció un brazo flaco y lleno de marcas extrañas como cicatrices antiguas. Después salió el cuerpo completo. Era una figura humana, pero solo en forma. La piel era de ese mismo color gris ceniza, estirada sobre los huesos de manera antinatural. Estaba completamente desnuda, pero no tenía nada que indicara si era hombre o mujer. Era como si fuera un dibujo incompleto de una persona. Algo que intentaba ser humano, pero no lo lograba del todo. La cabeza era lo peor. No tenía cabello y los rasgos de la cara estaban borrosos, como si alguien los hubiera frotado hasta casi borrarlos. Donde deberían estar los ojos había solo 2 huecos negros y profundos. La cosa se quedó parada a la salida del callejón, a unos 10 metros de distancia. No se movía, solo estaba ahí, con esos huecos negros fijos en mí. El frío intenso regresó. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó la cubeta. El ruido del metal golpeando el pavimento resonó en la calle vacía. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La cosa empezó a caminar hacia mí con esos pasos lentos y arrastrados. Paso. Pausa. Paso. Pausa. Con cada paso que daba, las luces de la calle parpadeaban. La luz del poste más cercano se apagó completamente. Luego la siguiente, y la siguiente. La oscuridad se iba acercando junto con esa criatura. Finalmente pude moverme. Retrocedí tropezando con mis propias cosas. Agarré lo primero que encontré, un cuchillo grande que usaba para cortar la carne. Lo sostuve frente a mí con las 2 manos, aunque sabía que probablemente no serviría de nada contra lo que estaba viendo. La cosa siguió avanzando. Ya estaba a unos 5 metros. Pude ver más detalles que hubiera preferido no ver. Su piel no era lisa, estaba llena de grietas pequeñas como tierra seca. De esas grietas salía un humo negro y espeso que flotaba hacia el suelo. Y el olor. Un olor terrible a tierra mojada, a metal oxidado, a algo podrido que llevaba mucho tiempo bajo tierra. Abrió la boca. No tenía dientes, solo un agujero negro y vacío. De ahí salió ese susurro otra vez, esas palabras en un idioma que no podía entender. Pero esta vez había algo más en los susurros. Escuchaba nombres de personas que no conocía, y también escuché otro nombre que sí conocía. El mío. Roberto. Lo decía una y otra vez entre esos susurros incomprensibles. Roberto. 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 Cerré los ojos y grité. Grité con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda, rezando, diciendo todo lo que se me ocurría. Sentí el rosario de mi mamá todavía en mi bolsillo y lo saqué. Lo apreté contra mi pecho y seguí gritando y rezando. Entonces escuché un motor. Un taxi dobló la esquina con las luces altas encendidas. El conductor tocó el claxon fuerte, probablemente preguntándose por qué había alguien gritando en medio de la calle. Abrí los ojos. La criatura había desaparecido. Las luces de la calle volvieron a encenderse todas al mismo tiempo. Todo parecía normal otra vez. El taxista se detuvo y bajó la ventana. ¿Está bien, amigo? ¿Necesita ayuda?, me preguntó con cara de preocupación. No pude responderle. Solo negué con la cabeza y le hice una seña de que todo estaba bien.
El hombre se quedó mirándome un momento más y luego siguió su camino. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo. Miré hacia el callejón. Estaba oscuro y vacío como siempre. Pero en el suelo, justo donde había estado parada esa cosa, había otra marca, más grande que las anteriores. El asfalto estaba completamente negro y derretido, formando una mancha irregular del tamaño de una persona acostada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. Podría haber sido 5 minutos o 1 hora. Cuando finalmente pude levantarme, guardé todas mis cosas sin importarme el orden. Lo metí todo como pude en mi camioneta y me fui. Eran las 4:30 de la mañana. Manejé a casa llorando. No podía parar de temblar. Las manos apenas me respondían para sostener el volante. Tuve que detenerme 2 veces en el camino porque sentía que iba a desmayarme. Cada sombra que veía en la calle me hacía brincar. Cada poste de luz apagado me recordaba lo que había visto. Cuando llegué a mi casa, Lucía estaba despierta. Se había levantado temprano para preparar el desayuno de los niños antes de que fueran a la escuela. Me vio entrar y supo inmediatamente que algo malo había pasado. Mi cara debía estar pálida y mis ojos rojos de tanto llorar. Me senté en la mesa de la cocina y le conté todo. Absolutamente todo. Desde la primera noche que vi la figura hasta lo que acababa de pasar. Lucía me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me abrazó y me dijo que no volvería a ese lugar nunca más, que buscaríamos otra forma de ganar dinero, que no importaba si teníamos que apretarnos el cinturón por un tiempo. Nada valía mi vida ni mi salud mental. Esa mañana no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces de la casa encendidas, tomando café y tratando de procesar lo que había vivido. Los niños se levantaron y se fueron a la escuela. Lucía se fue a trabajar a una tintorería donde ayudaba medio tiempo. Me quedé solo en la casa, pero no me atrevía a cerrar los ojos. Intenté convencerme de que tal vez había sido una alucinación, que el cansancio y el estrés me habían hecho imaginar cosas. Pero las marcas en el pavimento eran reales. El rosario movido era real. Los rasguños en mi parrilla eran reales. Y sobre todo, el miedo que todavía sentía en cada célula de mi cuerpo era real. Al día siguiente regresé a la esquina de Reforma y 5 de Mayo. Pero no para trabajar. Fui en la tarde, cuando todavía había luz del sol y mucha gente en la calle. Necesitaba ver el lugar una última vez, recoger algunas cosas que había dejado y despedirme. Don Chuy estaba en su puesto de frutas. Cuando me vio, su cara se puso seria. «¿Pasó algo anoche, verdad?», me preguntó. Asentí sin decir nada. Don Chuy suspiró profundo y me contó que él también lo había visto, hace muchos años. Me dijo que algunas noches, cuando cerraba su puesto muy tarde, podía sentir que algo lo observaba desde ese callejón, que había aprendido a irse temprano, antes de las 10 de la noche, y que por eso había sobrevivido tantos años en ese lugar. Le pregunté si sabía de alguien más que hubiera tenido experiencias similares. Me contó sobre una señora que vendía tamales en esa misma esquina hace unos 15 años. Una noche simplemente no regresó a su casa. Su familia la buscó por todas partes. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Su carrito de tamales apareció días después en el callejón, completamente destruido, como si algo lo hubiera despedazado con las manos. También me habló de un joven que tenía un puesto de hamburguesas. Duró solo 2 semanas trabajando ahí. Una noche llegó a su casa gritando y con la ropa desgarrada. Decía que algo lo había perseguido, que había corrido por las calles mientras escuchaba pasos detrás de él. El muchacho terminó internado en un hospital psiquiátrico. Su familia decía que nunca volvió a ser el mismo, que se quedó con la mirada perdida, susurrando cosas sin sentido. Don Chuy me puso una mano en el hombro y me dijo que había hecho bien en irme, que ese lugar no era para todo el mundo, que algunos podían trabajar ahí por años sin ver nada, pero otros no tenían esa suerte. Me dijo que yo había sido de los afortunados porque había logrado escapar. Recogí mis últimas cosas, me despedí de Don Chuy y me fui. Nunca más volví a esa esquina. Durante las siguientes semanas busqué otro lugar para poner mi puesto. Encontré un espacio en otra zona de la ciudad, cerca de un hospital. No era tan bueno como el anterior,
Había menos clientes y ganaba menos dinero, pero estaba iluminado, había gente todo el tiempo y no sentía ese peso en el pecho que sentía en la otra esquina. Sin embargo, lo que viví esa noche no se fue. Los primeros meses no podía dormir sin todas las luces de la casa encendidas. Cualquier ruido en la madrugada me despertaba con el corazón acelerado. Tenía pesadillas constantes. Soñaba con esa criatura parada junto a mi cama, con esos huecos negros donde deberían estar sus ojos, susurrando mi nombre. Lucía me convenció de ir con un sacerdote. Fui a la iglesia de nuestro barrio y le conté todo al padre Miguel. Él me escuchó con atención y me dijo que lo que había vivido no era algo inusual, que hay lugares en la ciudad que están marcados por el sufrimiento y la falta de respeto hacia los que descansan bajo tierra. Me dio agua bendita y me enseñó algunas oraciones de protección. Me dijo que rezara todas las noches antes de dormir. Lo hice. Rezo todas las noches. Todavía lo hago. Y poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo. Pero nunca se fueron del todo. Hay noches en las que me despierto sudando frío, con la sensación de que algo está parado en la oscuridad de mi habitación, observándome. Prendo la luz rápido y no hay nada. Pero la sensación no se va. También empecé a notar cosas extrañas. A veces, cuando trabajo en mi nuevo puesto, siento que alguien me mira. Volteo y no hay nadie. O hay gente, pero ninguno me está mirando. Es una sensación que no puedo explicar bien, como si algo invisible estuviera ahí, siguiéndome, esperando. Hace 3 meses pasó algo que me confirmó que esto no había terminado. Estaba trabajando una noche normal, cerca de las 2 de la mañana. Había un cliente comiendo sus tacos cuando de pronto se levantó rápido y se alejó de mi puesto, con la cara llena de miedo. Me preguntó si no veía lo que estaba detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nada. El hombre dejó sus tacos sin terminar, me pagó rápido y se fue casi corriendo. Esa misma noche, cuando estaba guardando mis cosas para irme, encontré algo en el suelo junto a mi carrito. Era una cuenta de rosario, una sola cuenta, negra y quemada, como si hubiera estado en el fuego. Era del rosario de mi mamá, el que había llevado esa noche en la esquina de Reforma. Lo reconocí porque tenía una marca especial, una pequeña cruz grabada en el costado, pero ese rosario lo había guardado en una caja en mi casa, en el fondo de mi closet. No lo había vuelto a tocar desde aquella noche. No había forma de que una de sus cuentas estuviera ahí, en el suelo de mi nuevo puesto, a kilómetros de distancia de mi casa. La recogí con manos temblorosas y la guardé en mi bolsillo. Cuando llegué a casa esa madrugada, fui directo al closet. Saqué la caja donde guardaba el rosario. Lo revisé cuenta por cuenta. Estaban todas. El rosario estaba completo. No le faltaba ninguna cuenta, lo cual solo podía significar una cosa. La cuenta quemada que había encontrado no era parte de mi rosario, era un mensaje. Desde entonces he encontrado más cuentas. A veces en mi carrito, a veces en el asiento de mi camioneta. Una vez apareció una en el bolsillo de mi chamarra, una chamarra que había usado el día anterior y que estoy seguro estaba vacía. Siempre son iguales, negras, quemadas, con la misma pequeña cruz grabada. No le he dicho nada a Lucía sobre las cuentas. No quiero preocuparla más de lo que ya está. Ella sabe que algo todavía me afecta, pero no sabe hasta qué punto. Cada noche antes de ir a trabajar, me bendice y me pone una estampa de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo. Me pide que regrese temprano, que no me arriesgue, que si siento algo raro me vaya inmediatamente. Y lo hago. Siempre estoy alerta, siempre atento a cualquier señal. Pero no puedo dejar de trabajar. Tengo que mantener a mi familia. Tengo 3 hijos que alimentar, una casa que pagar, gastos que cubrir. No puedo darme el lujo de tener miedo, aunque ese miedo nunca me abandona. Hace 2 semanas, uno de mis clientes regulares, un señor que viene todas las noches por sus tacos de suadero, me preguntó si me sentía bien. Me dijo que me veía muy cansado, que había notado que tenía ojeras muy marcadas y que siempre estaba mirando hacia todos lados, como si esperara que algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Le dije que solo era el cansancio del trabajo. Él asintió,
pero no pareció convencido. La verdad es que ya no duermo bien. Aunque hayan pasado meses, aunque ya no esté en esa esquina maldita, siento que lo que sea que vi esa noche no me ha dejado ir. Es como si al verlo, al ser testigo de su existencia, hubiera creado algún tipo de conexión. Como si ahora supiera que estoy ahí, que existo, y por alguna razón eso le importa. A veces me pregunto por qué yo, por qué me tocó verlo. ¿Cuántas personas habrán trabajado en esa esquina sin ver nunca nada? ¿Cuántas habrán pasado por ese callejón cientos de veces sin saber lo que se esconde en la oscuridad? ¿Por qué algunos somos marcados y otros no? Don Chuy me dijo una vez que hay personas que son más sensibles a estas cosas, que hay quienes pueden ver lo que otros no pueden ver, sentir lo que otros no sienten, que tal vez yo era uno de esos. No sé si creerle. No sé si quiero creer que hay algo en mí que atrae estas experiencias. Lo que sí sé es que mi vida cambió para siempre esa noche. Ya no soy el mismo Roberto que era antes. Hay una sombra constante sobre mí, una sensación de que algo terrible puede pasar en cualquier momento. Miro a mis hijos jugar y me pregunto si algún día esa cosa vendrá por mí. Si un día simplemente desapareceré como esas otras personas que trabajaban de noche en esa zona. Lucía me ha sugerido que deje de trabajar de noche, que busque algo diferente aunque ganemos menos, pero los trabajos de día son escasos y mal pagados. Además, siento que ya es tarde. Siento que no importa dónde esté o qué haga, esa cosa sabe dónde encontrarme. Las cuentas quemadas que siguen apareciendo son prueba de eso. Anoche encontré otra. Estaba en mi almohada cuando me fui a acostar. Lucía ya estaba dormida y no quise despertarla. Tomé la cuenta y la guardé con las demás en una bolsita que escondo en mi coche. Ya llevo 17 cuentas. 17 mensajes de algo que no me deja olvidar. No sé qué va a pasar. No sé si algún día esa cosa vendrá por mí completamente. Si me convertiré en otra de esas historias que la gente cuenta, otro trabajador nocturno que desapareció sin dejar rastro. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, seguir trabajando, seguir rezando. Esta es mi historia. La cuento porque necesito que alguien más la sepa, porque si algo me pasa, si un día no regreso a casa, quiero que mi familia sepa qué fue lo que me pasó realmente. Quiero que sepan que no los abandoné, que no me fui por mi propia voluntad. Y también la cuento como advertencia. Si alguna vez están buscando trabajo nocturno en la ciudad, si alguien les ofrece un buen punto de venta en la esquina de Reforma y 5 de Mayo, rechácenlo. No importa cuánto dinero puedan ganar ahí, no vale la pena. Algunos lugares no son para los vivos. Algunos lugares pertenecen a algo más, algo que estaba ahí mucho antes que nosotros y que seguirá ahí mucho después. Yo cometí el error de ignorar las señales, de pensar que era más fuerte que el miedo, de creer que nada malo podía pasarme. Ahora vivo cada día sabiendo que hay algo en las sombras que conoce mi nombre, algo que me espera, y no sé cuándo, pero siento que algún día vendrá a cobrar. Cada noche cuando salgo a trabajar, me despido de mi familia como si fuera la última vez. Abrazo a mis hijos un poco más fuerte, beso a Lucía un poco más largo, les digo que los amo, porque nunca sé si esa será la noche en que esa cosa decida que es mi turno. Y mientras tanto las cuentas siguen apareciendo, una por una, negras, quemadas, recordándome que no estoy libre, que nunca lo estaré. Esta es la verdad de lo que me pasó. Esta es la razón por la que ya no puedo dormir en la oscuridad, por la que salto cada vez que escucho un ruido extraño, por la que reviso constantemente sobre mi hombro, esperando ver esos huecos negros mirándome fijamente. Si alguien está escuchando esto y trabaja de noche en la ciudad, por favor tengan cuidado. No todos los lugares son seguros. No todo lo que está en la oscuridad es inofensivo. Hay cosas que existen más allá de nuestra comprensión. Cosas que no deberían estar aquí, pero lo están. Y si alguna vez ven una figura oscura parada bajo un poste sin luz, si escuchan susurros en un idioma que no entienden, si encuentran marcas quemadas en el suelo sin explicación, huyan. No investiguen. No se queden a ver qué pasa. Solo huyan y no miren atrás. Porque a diferencia de mí,
Ustedes todavía tienen la oportunidad de evitarlo. Todavía pueden salvarse. Yo ya no. Hay quienes dicen que no creen en nada de lo paranormal, que todo tiene una explicación lógica, que los fantasmas y los espíritus son solo cuentos para asustar niños. Yo era uno de ellos. Pensaba que la gente que contaba estas cosas estaba exagerando o simplemente tenía mucha imaginación. Pero déjenme decirles algo. Hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Hay momentos en los que te das cuenta de que este mundo tiene capas que no podemos ver, cosas que existen más allá de nuestra comprensión, y cuando te toca vivirlo en carne propia, cuando sientes ese frío que no viene del clima sino de algo más profundo, ya no puedes negar lo que está frente a ti. Esta es la historia real de un hombre común que solo quería ganarse la vida honradamente, pero que terminó enfrentándose a algo que nunca debió conocer. Lo que van a escuchar no es ficción. No es un cuento inventado para entretener. Es el testimonio de alguien que todavía lleva las marcas de aquellas noches en su alma. Mi nombre es Roberto Maldonado Cervantes y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y durante casi una década trabajé como vigilante nocturno en el Hospital General San Rafael, un edificio viejo en las afueras de la ciudad que fue construido en los años 50. Nunca pensé que aceptar ese trabajo cambiaría mi vida de la forma en que lo hizo. Todo comenzó en marzo del 2015. Yo necesitaba trabajo urgentemente porque mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo y los gastos se acumulaban. Un conocido me habló de la vacante en el hospital. Me dijo que pagaban bien y que básicamente solo tenía que caminar por los pasillos durante la noche, revisar que todo estuviera en orden y reportar cualquier cosa extraña. Sonaba fácil. Demasiado fácil, ahora que lo pienso. El Hospital San Rafael era enorme. Tenía 5 pisos y un sótano donde guardaban archivos viejos y equipo médico que ya no servía. La pintura de las paredes estaba descascarada en muchas partes y los pasillos olían a desinfectante mezclado con algo más. Algo que nunca pude identificar del todo. Era un olor dulzón y pesado que se quedaba pegado en la garganta. Durante el día el lugar estaba lleno de doctores, enfermeras y pacientes, pero en la noche era diferente. En la noche el hospital parecía otro lugar completamente distinto. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas. Yo hacía mis rondas cada hora. Revisaba las puertas, las ventanas, las áreas de urgencias y los pisos superiores donde estaban los pacientes más graves. Siempre llevaba mi linterna, mi radio y mi libreta donde anotaba cualquier cosa fuera de lo común. Pero la verdad es que no pasaba nada interesante. Solo silencio, pasillos vacíos y el sonido ocasional de alguna máquina médica en los cuartos de los enfermos. Todo cambió una noche de abril. Era jueves. Lo recuerdo perfectamente porque mi esposa me había preparado tacos de pollo para llevar al trabajo, y yo estaba de buen humor. Eran como las 2 de la mañana, y yo estaba haciendo mi ronda del tercer piso. Ese piso era donde tenían a los pacientes con enfermedades graves, los que estaban muy delicados y necesitaban atención constante. Siempre me ponía un poco nervioso pasar por ahí, porque a veces escuchaba a la gente quejarse de dolor o llamar a las enfermeras. Iba caminando por el pasillo principal cuando escuché algo que me detuvo en seco. Era el sonido de una niña cantando. Una canción de cuna, de esas que las mamás les cantan a sus bebés para dormirlos. La voz era suave, casi un susurro, pero en el silencio de la noche se escuchaba claramente. Me quedé parado ahí, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Pensé que tal vez era una paciente pequeña que no podía dormir, o quizás una mamá consolando a su hija enferma. Seguí el sonido hasta llegar a una puerta al final del pasillo. Era la habitación 308. La puerta estaba entreabierta y por la rendija salía una luz tenue. Me acerqué despacio y empujé la puerta con cuidado. Lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación estaba vacía, completamente vacía. No había camas, no había equipo médico, no había nada. Solo paredes desnudas y un foco que colgaba del techo, balanceándose levemente aunque no había corriente de aire. Pero lo peor no era eso.
Lo peor era que todavía podía escuchar la canción. La niña seguía cantando, pero ahora el sonido venía de todas partes a la vez. De las paredes, del techo, del suelo. Me rodeaba completamente. Sentí que las piernas me temblaban. El aire se puso tan frío que pude ver mi propio aliento. Y entonces, justo cuando estaba a punto de salir corriendo, la canción se detuvo, de golpe. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió fue aún peor que la canción. Era un silencio pesado, opresivo, el tipo de silencio que te hace sentir que algo está esperando, observando, preparándose para hacer algo. Salí de esa habitación tan rápido como pude. Cerré la puerta detrás de mí y me alejé por el pasillo sin mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Bajé las escaleras casi corriendo y llegué a la oficina de vigilancia, donde estaba mi compañero Héctor haciendo su turno de descanso. Héctor tenía como 50 años y llevaba trabajando en el hospital desde que abrió. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero siempre amable. Cuando me vio entrar con la cara pálida y sudando, me preguntó qué me pasaba. Al principio no quería contarle porque pensé que se iba a burlar de mí, que iba a decir que estaba inventando cosas. Pero necesitaba hablar con alguien. Necesitaba saber si estaba volviéndome loco o si realmente había pasado lo que creía que pasó. Le conté todo. La canción, la habitación vacía, el frío, el silencio. Héctor me escuchó sin interrumpir con una expresión seria en el rostro. Cuando terminé de hablar, él se quedó callado por un momento, mirando su taza de café. Luego suspiró profundamente y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que no era el primero en escuchar cosas raras en el tercer piso. Me contó que hace años, cuando el hospital todavía era nuevo, hubo un incendio en esa área. Varias personas quedaron atrapadas y no lograron salir a tiempo. Entre ellas había una niña de unos 7 años que estaba internada por una enfermedad respiratoria. Desde entonces, me explicó Héctor, los vigilantes nocturnos reportaban cosas extrañas, pasos cuando no había nadie, puertas que se abrían solas, sombras que se movían por los pasillos. Y sobre todo, esa canción. La canción de cuna que la niña cantaba antes del incendio. Cuando Héctor terminó de contarme eso, sentí que todo mi cuerpo se ponía tenso. No era miedo exactamente, era algo peor. Era la certeza de que lo que había vivido era real, de que no había sido mi imaginación ni un sueño extraño. Había algo en ese hospital, algo que no debería estar ahí pero que seguía presente, atrapado entre este mundo y el siguiente. Héctor me dijo que él había aprendido a convivir con esas cosas, que lo mejor era ignorarlas, hacer el trabajo y no buscar problemas. Me aconsejó que evitara el tercer piso tanto como pudiera después de la medianoche, que hiciera mis rondas rápido por esa área y que nunca, bajo ninguna circunstancia, entrara a las habitaciones que estuvieran vacías. Yo asentí con la cabeza, todavía temblando un poco por lo que había pasado. Esa noche no dormí nada cuando llegué a casa. Me quedé sentado en la sala, viendo cómo amanecía por la ventana, pensando en todo lo que Héctor me había contado. Mi esposa se levantó temprano y me preguntó por qué tenía esa cara, por qué estaba tan callado. Le dije que solo había sido una noche pesada en el trabajo, que no había dormido bien. No podía contarle la verdad. No quería preocuparla, especialmente con el bebé en camino. Los siguientes días traté de seguir el consejo de Héctor. Hacía mis rondas evitando quedarme mucho tiempo en el tercer piso. Cuando tenía que pasar por ahí, caminaba rápido, con la vista al frente, sin mirar las habitaciones, pero era imposible no sentir esa presencia. Cada vez que subía esas escaleras el ambiente cambiaba. El aire se ponía más frío, más denso. Y siempre había ese olor dulzón que se mezclaba con el desinfectante y que me revolvía el estómago. Una noche, como 2 semanas después del primer incidente, algo más sucedió. Eran las 3 de la mañana y yo estaba en el segundo piso, revisando las salidas de emergencia. De repente escuché mi radio encenderse sola. Al principio solo era estática, ese sonido molesto que hace cuando no hay señal clara. Pero entonces, entre la estática, escuché una voz. Era la voz de una niña,
la misma que había escuchado cantando. La voz decía mi nombre. Roberto. Una y otra vez. Roberto. 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 Cada vez más fuerte, más insistente. Agarré el radio con las manos temblorosas y lo apagué, pero la voz siguió. Salía del aparato aunque estaba completamente apagado. Salía del parlante como si hubiera algo dentro, algo que necesitaba desesperadamente comunicarse conmigo. Tiré el radio al suelo y me alejé. La voz finalmente se detuvo. Recogí el radio con cuidado, como si fuera a explotar en cualquier momento, y lo metí en mi mochila. El resto de la noche la pasé en la oficina de vigilancia, sin hacer más rondas. Cuando llegó Héctor al final del turno, le conté lo que había pasado. Él solo movió la cabeza negativamente y me dijo que era mi culpa por haber entrado a esa habitación. Me explicó que cuando uno establece contacto con esas cosas, ellas se dan cuenta de que uno puede percibirlas. Y una vez que saben eso, no te dejan en paz. Pensé seriamente en renunciar. De verdad lo consideré, pero necesitaba el dinero. El bebé iba a nacer en 2 meses y todavía teníamos que terminar de arreglar el cuarto, comprar ropa, pañales, todas esas cosas. No podía darme el lujo de quedarme sin trabajo. Así que seguí yendo, noche tras noche, tratando de convencerme de que podía manejar la situación. Pero las cosas empeoraron. Cada noche había algo nuevo. A veces escuchaba pasos detrás de mí cuando caminaba por los pasillos vacíos. Me detenía, volteaba y no había nadie. Otras veces las luces parpadeaban cuando pasaba debajo de ellas, o se apagaban completamente dejándome en la oscuridad total por unos segundos que se sentían eternos. Y la canción, esa maldita canción de cuna, la escuchaba casi todas las noches. A veces venía del 3er piso, a veces del sótano, a veces de lugares donde no debería haber nadie. Una madrugada de mayo pasó algo que todavía me quita el sueño. Eran las 4 de la mañana, esa hora terrible donde todo se siente más pesado y oscuro. Yo estaba haciendo mi ronda del 4.º piso cuando escuché un llanto. No era el llanto de un adulto, era el llanto de un niño pequeño, desesperado y asustado. Venía de una de las habitaciones al fondo del pasillo. Me acerqué con cuidado. La puerta de la habitación estaba cerrada, pero podía ver luz por debajo. El llanto se hacía más fuerte mientras me acercaba. Cuando llegué a la puerta, puse mi mano en la manija. Estaba helada, tan fría que me quemó la piel. Pero a pesar de eso, a pesar de todas las señales de que no debía abrir esa puerta, lo hice. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí todavía quería creer que había una explicación normal, que era un niño real que necesitaba ayuda. Abrí la puerta y lo que vi me dejó paralizado. En la cama del hospital había una figura pequeña, del tamaño de una niña de 7 u 8 años. Estaba cubierta con una sábana blanca, pero podía ver su forma claramente. La figura estaba sentada completamente inmóvil. El llanto se había detenido en el momento en que abrí la puerta. El silencio era absoluto. Yo me quedé ahí parado en la entrada, sin poder mover ni un músculo. Mi cerebro me gritaba que corriera, que saliera de ahí inmediatamente, pero mi cuerpo no respondía. Entonces la figura comenzó a moverse. Lentamente, muy lentamente, empezó a girar su cabeza hacia mí. No podía ver su cara porque la sábana la cubría, pero podía sentir que me estaba mirando. Podía sentir el peso de esa mirada como si fueran manos frías apretando mi garganta. La sábana comenzó a caer, poco a poco, deslizándose hacia abajo. Yo quería cerrar los ojos, quería salir corriendo, quería gritar, pero no podía hacer nada. Solo podía quedarme ahí, observando cómo esa sábana revelaba lo que había debajo. Primero vi el cabello, negro y quemado, luego la frente, la piel oscurecida y agrietada. Y entonces, justo cuando estaba a punto de ver su rostro completo, algo dentro de mí se rompió. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo de esa habitación. Corrí por el pasillo sin importarme nada. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi cayéndome varias veces. No paré hasta llegar a la entrada principal del hospital. Ahí me desplomé en el suelo, respirando agitadamente, con lágrimas corriendo por mi cara sin que pudiera controlarlas.
El guardia de seguridad de la entrada me encontró así. Me preguntó qué había pasado, pero yo no podía hablar. Solo negaba con la cabeza una y otra vez. Él llamó a los paramédicos que estaban de guardia y ellos me revisaron. Me dijeron que estaba en shock, que mi presión estaba muy alta y que mi corazón latía demasiado rápido. Me dieron algo para calmarme y me dejaron descansar en una de las salas de espera hasta que terminara mi turno. Cuando amaneció, hablé con el supervisor del turno nocturno. Le dije que renunciaba, que no podía seguir trabajando ahí. Él me miró con una expresión extraña, como si ya hubiera escuchado eso antes. No me preguntó por qué, no trató de convencerme de que me quedara. Solo asintió y me dijo que pasara por recursos humanos para firmar mi renuncia. Antes de irme, busqué a Héctor. Lo encontré en la cafetería tomando su café de la mañana. Le conté lo que había pasado en el cuarto piso. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro y me dijo que había hecho lo correcto al irme. Me contó que él también había pensado en renunciar muchas veces, pero que ahora era demasiado tarde para él. Llevaba tanto tiempo ahí que sentía que esas cosas ya eran parte de su vida, que lo seguirían incluso si se iba. Eso me aterró más que cualquier otra cosa. La idea de que uno pudiera acostumbrarse a vivir así, rodeado de presencias que no deberían existir, aceptando lo paranormal como algo normal. No quería terminar como Héctor. No quería que mi vida se convirtiera en eso, pero aquí viene lo peor de todo. Lo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a mi esposa. Después de renunciar al hospital, pensé que todo terminaría. Pensé que al alejarme de ese lugar, las cosas dejarían de seguirme. Estaba equivocado. La primera noche después de renunciar dormí en mi casa, en mi propia cama, junto a mi esposa. Me sentía aliviado de estar lejos del hospital, de esos pasillos fríos y esas presencias que me habían atormentado durante semanas. Pero a eso de las 3 de la mañana me desperté con una sensación terrible en el pecho. La habitación estaba completamente oscura y hacía un frío que no era normal. Podía ver mi aliento condensándose en el aire, y entonces la escuché. La canción de cuna. Venía de la habitación del lado, del cuarto que estábamos preparando para el bebé. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me levanté despacio, tratando de no despertar a mi esposa. Caminé por el pasillo de mi propia casa sintiendo el mismo terror que había sentido en el hospital. Cada paso era más difícil que el anterior, como si mis pies pesaran toneladas. Llegué a la puerta del cuarto del bebé. Estaba entreabierta, igual que aquella habitación del hospital. La canción seguía sonando suavemente del otro lado. Empujé la puerta con la mano temblorosa y miré adentro. Ahí estaba ella, sentada en la mecedora que habíamos comprado para cuando naciera nuestro hijo. Era la niña del hospital. Podía ver su silueta en la oscuridad, meciéndose suavemente mientras cantaba. Cuando me vio, dejó de cantar. Se levantó de la mecedora y comenzó a caminar hacia mí. Yo quería correr, quería gritar, pero estaba congelado en el sitio. Ella se acercó más y más hasta que estuvo justo frente a mí. Entonces levantó su mano quemada y la puso sobre mi pecho, justo sobre mi corazón. Su toque era como hielo quemándome por dentro. Abrió la boca y habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco en un túnel profundo. Me dijo que yo había abierto la puerta, que cuando entré a su habitación, cuando la miré directamente, le había dado permiso para seguirme. Me dijo que ahora estaba conectada conmigo, que podía sentir dónde estaba en todo momento. Y lo peor de todo, me dijo que le gustaba este lugar, que le gustaba el cuarto que estábamos preparando. Dijo que cuando el bebé naciera ella estaría ahí, que lo cuidaría como nadie cuidó de ella cuando estaba viva, que le cantaría todas las noches hasta que se durmiera. Y luego sonrió, una sonrisa terrible en ese rostro quemado, y desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire como humo. Yo me quedé ahí parado en la oscuridad, temblando sin control. Regresé a mi habitación y me senté en la cama sin poder volver a dormir. Al día siguiente le conté todo a mi esposa. Ella no me creyó al principio. Pensó que estaba estresado por el trabajo y por la llegada del bebé. Pero cuando le mostré la marca que tenía en el pecho, exactamente donde la niña me había tocado,
una quemadura en forma de mano pequeña. Su expresión cambió. Fuimos con sacerdotes, con curanderos, con cualquier persona que dijera poder ayudarnos. Algunos hicieron limpias en la casa, otros rezaron y pusieron agua bendita en cada esquina. Nada funcionó. Cada noche la canción regresaba. Cada noche sentía su presencia en mi casa, caminando por los pasillos esperando. Mi hijo nació 2 meses después. Un niño hermoso y sano que llenó nuestra vida de alegría por unos días. Pero desde la primera noche que lo trajimos a casa, las cosas empeoraron. El bebé no paraba de llorar cuando lo poníamos en su cuarto. Gritaba y gritaba hasta que lo sacábamos de ahí. Mi esposa decía que sentía algo raro en esa habitación, una presencia que la ponía nerviosa. Una madrugada me desperté porque el bebé había dejado de llorar de repente. Un silencio absoluto había llenado la casa. Me levanté corriendo y fui a su cuarto. La puerta estaba abierta y había una luz tenue adentro. Cuando entré, vi algo que me destrozó por completo. La niña estaba ahí, parada junto a la cuna de mi hijo. Lo miraba desde arriba con esos ojos quemados y vacíos. Mi bebé estaba despierto pero no lloraba. Solo la miraba fijamente, como hipnotizado. La niña extendió su mano quemada hacia él, acercándose lentamente a su carita. Grité y corrí hacia la cuna. Tomé a mi hijo en brazos y me lo pegué al pecho. La niña me miró con una expresión que no puedo describir. No era enojo exactamente, era más bien decepción, como si yo hubiera arruinado algo importante para ella. Entonces susurró con esa voz de ultratumba que ahora tendría que esperar, que tarde o temprano yo bajaría la guardia, que tarde o temprano ella podría terminar lo que había venido a hacer. Desde esa noche no he podido dormir bien. Mi esposa y yo nos turnamos para vigilar al bebé toda la noche. Pusimos su cuna en nuestra habitación y cerramos con llave el cuarto que habíamos preparado para él. Pero no importa lo que hagamos, la presencia sigue ahí. La siento cada noche caminando por la casa esperando su momento. He tratado de conseguir otro trabajo pero no puedo concentrarme en nada. Vivo con un miedo constante que me come por dentro. Cada vez que escucho a mi hijo hacer algún ruido en la noche, salto de la cama pensando que ella ha vuelto. Mi esposa está desesperada, ha perdido peso y tiene ojeras permanentes de no dormir. Nuestra vida se ha convertido en una pesadilla de la que no podemos despertar. Lo peor es saber que esto nunca va a terminar. Que no importa a dónde vayamos, ella nos seguirá. Porque yo cometí el error de abrir esa puerta, de mirarla directamente, de darle la oportunidad de conectarse conmigo. Y ahora pago el precio cada día de mi vida. A veces pienso en volver al hospital, en buscar esa habitación del 3er piso y quedarme ahí. Dejar que ella haga conmigo lo que quiera con tal de que deje a mi familia en paz. Pero tengo miedo de que eso solo empeore las cosas. De que al volver yo esté abriendo más puertas que nunca podré cerrar. Así que sigo aquí, viviendo esta existencia donde cada noche es un infierno. Vigilando a mi hijo, sintiendo esa presencia que nunca se va, escuchando esa maldita canción de cuna que me persigue sin importar dónde esté, y lo único que puedo hacer es esperar, contar los días, preguntarme cuánto tiempo más podré proteger a mi familia de algo que no puedo ver ni tocar, pero que es más real que cualquier cosa en este mundo. Esta es mi vida ahora. Esta es la consecuencia de haber trabajado en ese hospital, de no haber escuchado las advertencias, de haber abierto puertas que debían permanecer cerradas. Y si hay algo que he aprendido de todo esto es que hay cosas en este mundo que existen más allá de nuestra comprensión, cosas que esperan en la oscuridad, y que una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. Me llamo Roberto Maldonado Cervantes. Tengo 42 años, vivo en Puebla, México, y estoy condenado a vivir con esta presencia por el resto de mis días. No hay escapatoria, no hay esperanza. Solo queda esperar y rezar para que cuando llegue mi final, al menos mi hijo esté a salvo. Aunque en el fondo de mi corazón, sé que eso nunca va a pasar.